Está en los estudios de Ahora Play, Federico Poli, director ejecutivo del Observatorio PYME, economista, ex jefe de gabinete de Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía. Gracias, Federico, por venir hasta los estudios de Ahora Play. Gracias a vos, Javier. Actualmente sos el director ejecutivo del Observatorio PYME, seguís desde hace muchos años la problemática PYME, seguís desde hace muchos años la problemática de estos bandazos, de estos corrimientos hacia los extremos, de que pasamos de un estatismo feroz a un liberalismo ultra. Y me interesa preguntarte si este proceso político-económico, porque es un proceso político fuertemente arraigado en lo económico, en la política económica, ¿crees que forma parte otra vez de esos bandazos, de ese péndulo histórico de los últimos años de la Argentina, o crees que es pasajero? Mirá, es un proceso en marcha, ¿no es cierto? Entonces hay que ser cuidadoso en lo que uno proyecta, porque también, date cuenta, por un lado va el discurso y por otro la realidad. El presidente dijo muchísimas cosas en campaña y las sigue diciendo, pero sin embargo en la realidad no lo hace. ¿Qué sé yo? Desde terminar con el Banco Central, la dolarización. Bueno, hay muchas afirmaciones muy fuertes sobre el rumbo económico que por ahí la cosa no está yendo, uno no espera que vaya. Y ahí te dije las definiciones más fuertes de lo que dice el gobierno, pero en otros campos también. Entonces, me parece que hay que separar una cosa de la otra. Es una película que está en marcha. En este sentido, me parece que es bien interesante escuchar y leer lo que dicen algunos teóricos muy importantes del gobierno, como Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos de Pablo acaba de sacar una nota el domingo en La Nación diciendo, ojo que el capital, esta cosa que decimos siempre nosotros, los más heterodoxos si querés, el capital no es plastilina. Pero ojo que si vos, las reconversiones no es que una máquina que se utiliza para el sector textil, la vas a poder utilizar para petróleo y gas. Entonces, hay destrucción de capital, ojo que hay funciones de producción que no son de un día para el otro, no se pueden cambiar, uno no puede sustituir capital por empleo de un día para el otro. Bueno, dice, y ojo con algo que yo hoy recordaba en mis redes, que en los 90 escribimos junto con Miguel Peirano, decíamos, muchos economistas analizan la economía desde el sistema financiero. Es decir, piensan que los mercados ajustan instantáneamente como en el mercado financiero, o se vende o se compran acciones o bonos y el precio de la cotización sube, baja y ajusta el mercado. No, los mercados de bienes tienen otros tiempos, otras lógicas. Bueno, De Pablo está diciendo esto, dice, ojo con mirar el mercado de bienes como el sistema financiero. Ya había dicho antes, no me gusta la secuencia esta de liberar impuesto a las importaciones y al sector productivo nada. Bueno, bienvenido lo que dice De Pablo sobre esta realidad. Que no se le puede tachar ni de comunista, ni de industrialista, ni de nada. Y además con mucha cercanía con el presidente. Por eso te digo, a lo mejor hay un espacio de reflexión sobre estas cuestiones y se tiene en cuenta eso, que el proceso en parte por lo heredado. Yo no digo que acá llegaron unos gurkas y destruyeron todo, no. Hay medidas que a mí no me gustan, hay velocidades, hay secuencias que no me gustan, que creo que fueron definiciones de política económica que uno podría discutir. Hay un proceso de estanflación que estuvo dado por las políticas de Massa, Alberto Fernández. Totalmente. Entonces, todos sabíamos que la Argentina, haciendo el ajuste necesario de los desequilibrios macroeconómicos que traíamos,
para evitar, no sé si una hiperinflación, pero una inflación altísima. Ujú. Entonces íbamos a ir a una estanflación, es decir, una baja del nivel de actividad con recesión y un primer pico de aumento de precios altos. Ahora bien, después, viste, hay medidas que son sobre las cuales de Pablo llama la atención. Yo llamo la atención y se está viendo un efecto deleterio sobre el aparato productivo. ¿Cómo? Viste, digo, hay una tensión en los procesos de estabilización entre el proceso de desinflación y la competitividad. Eso pasó en la convertibilidad, vuelve a pasar ahora. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, siempre recuerdo Cavallo en el año 92-93, también sugerido por economistas como Guillermo Calvo, después también Paul Krugman, dice, bueno, tenés un proceso de apreciación cambiaria, porque tenés ese tipo de cambio fijo y la inflación te sigue funcionando por encima de esa paridad. En este caso hay una tablita que es lo mismo. ¿Qué hacemos? Bueno, poné un arancel extra a las importaciones y Cavallo subió la tasa estadística, ¿te acordás? Claro. Del 3 al 10, y subsidiar, darle algún tipo de reintegro adicional a los exportadores. ¿Qué sería hoy, por ejemplo? Sacar las retenciones al sector, por lo menos al sector industrial, y algo a la... Bueno, acá se hizo al revés. Acá, digamos, utilizando recursos fiscales que son muy escasos, se quitó el impuesto país. ¿Qué significa quitar el impuesto país? Hacer más baratas las importaciones. Es decir, el sobrecargo que pagabas cuando importabas algo, ahora te lo quitan. Y esto tiene, Javier, dos caras. Una es la que el gobierno pone sobre la mesa. Dice, bueno, estamos mejorando la competitividad de aquellos que exportan o que producen localmente importando un insumo que ahora es más barato, o un bien de capital que es más barato. Está bien, digamos, ahí hay varias contracaras, pero la primera es que eso que vale para el insumo también vale para el producto final. Claro. Entonces, digo, le estás generando al que vende en el mercado interno, abaratando la importación, mejorando la competitividad de ese producto. Y estamos viendo incipientemente, y sobre esto vamos a preguntar, y luego te hago un paréntesis y te cuento qué hacemos desde el Observatorio PYME, pero digo, hacemos encuestas a una muestra representativas de pymes. Relevamos trimestralmente 500 empresas trimestralmente y les preguntamos, digamos, sobre ventas, producción, sobre una muestra representativa del universo. Es decir, no es al voleo, sino que lo nuestro tiene una representatividad estadística. Y también le hacemos alguna pregunta específica. Bueno, esta última vez le preguntamos el tercer trimestre sobre los impuestos municipales y nacionales. Ahora le vamos a preguntar sobre las importaciones. ¿Qué está pasando? Porque sí hay indicios y hablamos con empresas y lo que está pasando es que algunas están empezando a sustituir su producto por el importado. Claro. Es decir, la venden ellos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, bueno... El tema es cómo afecta eso el empleo, ¿no? Bueno, ese es el dato más preocupante, Javier, de lo que relevamos en los dos últimos trimestres, la destrucción de empleo. Es decir, los datos más altos de la serie que viene del 2015, solo en el 2019, primero y segundo trimestre, con la crisis macro de Macri, hubo destrucción de empleo, pero no a estos niveles. El último tercer trimestre, 7% en interanual, y el trimestre anterior, 5,8%. Es decir que, indudablemente, y además ahí, y te agrego otro dato que tiene que ver con esto, digamos, desde principio de año lo que vemos es una mucho mayor caída de la producción que de las ventas. Es decir, las ventas caen, pero cae más la producción. ¿Cuál era nuestra interpretación hasta que el gobierno tomó estas medidas y se empezó a sobrevaluar más el tipo de cambio y demás? Que había un proceso de desacumulación de stock. Claro. Digo, pues claro. Las empresas se habían dolarizado acumulando stock de productos finales, entonces lo estaban desacumulando y por eso no producían. Bueno, ahora en el último tramo del tercer trimestre, y estamos viendo hacia adelante, bueno,
cuánto de eso también es sustitución de producto importado por nacional. La empresa importa el producto final y en vez de producirlo, vende ese producto. Entonces, por eso digo, ahí tenés todo un tema donde el gobierno creo que podría, y debería, en mi opinión, actuar teniendo una posición mucho más equilibrada y diciendo, bueno, nosotros queremos que baje la inflación, ¿ok? Digo, y realmente lograron algo que pocos veíamos en, digamos, una reducción de inflación tan violenta. Y bienvenida sea. Ahora, después tenés que buscar un equilibrio. ¿Qué pasa con mi producción nacional? Y bajarle los costos a la producción nacional es muy fácil. Subsidiemos la importación, eso trae a un precio muy barato y bajamos la inflación, pero destruyendo producción nacional. El freno del aparato productivo, el enfriamiento del aparato productivo, producto básicamente de las políticas de ajuste para bajar la inflación, ¿tiene relación con todo el aparato productivo o especialmente en las pymes? O también en las grandes empresas pasa, pero tienen otra espalda para soportarlo. ¿O no? Las pymes particularmente sufren esos frenazos cada tanto que vienen en las políticas de ajuste. A ver, varias cosas ahí. La primera es que cuando yo te digo que nosotros estamos relevando las pymes, me estoy refiriendo a dos sectores. A manufactura, digamos, a transables. Los dos transables son. Y el otro es soft y servicios informáticos. Ajá. Entonces, lo que vemos son dos mundos distintos. Es decir, cuando te hablo de la recesión, todo esto que te decía es manufactura. Soft y servicios informáticos siempre fue para arriba, es decir, fue para arriba las ventas y el empleo. Al principio, digamos, con niveles más acotados respecto a la pospandemia, lo que ven los años anteriores. El último trimestre recobró un poco más de fuerza. En cambio, las pymes manufactureras tienen los problemas que te mencioné. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, destrucción de empleo. En todos los tamaños, en los dos tamaños, en pequeñas y en medianas, y en todos los sectores industriales. Como vos mirás, alimentación, maquinaria, todo en rojo. En ventas no, en ventas vos lo que ves es que, y ahí va la respuesta a tu pregunta, digamos, específicamente, sobre nivel de actividad. En ventas, las medianas crecen las ventas y las pequeñas se destruyen. Ahora, ¿qué pasa en las grandes? Nosotros no lo medimos, pero indudablemente cuanto más grande sos, más defensas tenés. ¿Por qué? Porque tenés más de un producto, podés hacer esto de importar y vender, no producir. Entonces, sin duda, el impacto en tamaño tiene mucho que ver con el tamaño, la dimensión del impacto de la recesión. Digamos, ahí hay un par de datos de nuevo que, por lo positivo, habría que señalar. Primero es que en el tercer trimestre, las ventas dejan de caer, caen apenas 1%. ¿Sí? La producción, el empleo, lo que te dije, se profundiza en la destrucción de empleo, y la producción cae menos, pero cae en niveles muy altos, de 17% del trimestre anterior en interanual pasa a 13%. Niveles muy altos. Entonces, sí, tiene que ver con el tamaño, la capacidad de defenderte frente a un proceso recesivo, tiene que ver también con el tamaño y las capacidades que tenés para poner en venta otros productos. Y esto, la destrucción de empleo, también hay que mirarlo a la luz de si las empresas pymes no están buscando otro punto de equilibrio frente a un mercado más chico, con importaciones subsidiadas y con rentabilidades mucho menores. Y este es el otro dato también importante a destacar, que la rentabilidad de las pymes se viene acotando porque sigue un proceso de suba de costo salarial, de costo de insumos, ni te cuento de costo de la energía eléctrica, que es lo que más se disparó, y sin embargo no lo pueden trasladar a precio. Nosotros relevamos un indicador de precios de manufactura de pymes. Entonces vemos el precio de manufactura general y el de pymes va por detrás de todo el resto de los precios. Es decir que
hay un proceso de angostamiento, de rentabilidad, que además es más grave porque, uno puede pensar, y hubo en muchos sectores, un proceso de que los márgenes se habían incrementado mucho por todas las distorsiones de la economía de masa, Alberto Fernández. Entonces vos podés pensar que va a haber un acortamiento de los márgenes. Uh-huh. Lo preocupante es que el de las pymes se está cortando más que el del general, que incluye a las grandes. Y nadie puede pensar que las pymes tenían márgenes más altos que las grandes, porque justamente por su condición de pymes actúan en mercados atomizados, con más competencia. Entonces, ahí también hay un tema preocupante, porque además de lo último que se deshacen las pymes es del personal calificado que tienen. Uh-huh. Entonces, si se están deshaciendo del personal es porque están viendo un cambio estructural, y que habrá que ver cómo sigue esa película. De alguna manera también me parece que tratan de adecuarse tomando nota de que el gobierno no interviene. Bueno, a ver. Quiero decir, deja fluir al mercado, lo tenemos prácticamente todos los días al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunciando alguna nueva medida desregulatoria que incluye desregular para poder importar cada vez más fácil, más barato. Bueno, por eso hay un problema ahí también, ¿no? Respecto a lo que el sector, además, lo vimos también la semana pasada en la convención de la UIA, espera de protección, espera de estímulo, y el gobierno no pareciera dar señales en ese sentido. Bueno, por eso te digo, a ver, yo creo que en materia de desregulación hay un montón de cosas buenas y hay un montón de cosas necesarias, uh-huh. Y bienvenida la potencia que tiene el ministro y el convencimiento, ¿no es cierto? Muy importante. Ahora, después hay otras cosas que la verdad que uno diría, no vayas por ahí, porque no tiene sentido, quiero decir. Por ejemplo, pongo el caso de la chatarra, ¿viste? La chatarra, no hay un productor de chatarra, hay gente que junta la chatarra y, acá hay empresas que utilizan en mercados muy competidos a nivel internacional, como es el de la siderurgia. Uh-huh. Estados Unidos está poniendo extraranceles, Europa no sabe, quiere ir ahí, no sabe qué hacer porque tiene miedo de la retaliación de China, pero un mercado muy competido, muy administrado el comercio. Es importante tener tu propia producción de esos insumos difundidos. Entonces, es un insumo que las siderúrgicas utilizan y tiene como estaba prohibido exportarlo, tiene un precio más bajo que el internacional. Vos decís, lo voy a liberar, le voy a subir el precio del insumo a estos tipos que producen aquel, que tienen que un mercado competido donde China pone subsidios, paga la mano de obra nada, ¿viste? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué querés perjudicar a ese productor? De nuevo, cuando no es que hay una producción de chatarra, alguien que produce chatarra, hay un tipo que junta la chatarra, entonces, me parece que hay que pensar un poco más la lógica que tiene en términos de impacto productivo, en términos de mirar los mercados, cómo funcionan esos mercados, no, estos son monopolios que se benefician, son empresas que muy competitivas a nivel internacional, que están compitiendo en mercados muy competitivos, muy desafiantes, desafiados. Entonces, qué sé yo, me parece que hay algunas regulaciones, no toda regulación está mal, no es lo mismo prohibir la importación de chatarra que prohibir la exportación de carne. No es que sos moreno es más, yo en ese sentido creo que debería estar muy restringido, debería estar regulado que el Poder Ejecutivo no pueda prohibir la exportación de un bien que se exporta. Ahora, este bien tiene otra lógica.
más allá de, digamos, ni me meto con el tema de que es muy difícil, más para un país como el nuestro, controlar lo que va, si vos portás la chatarra, que va adentro de la chatarra. Claro. Me estoy hablando de drogas, y Uh-huh. un país que tiene las deficiencias de control que tiene el nuestro. Pero digo, por eso, me parece que hay que poner un poco más de mesura, hay que buscar un equilibrio mayor, de nuevo, en esto que hablábamos de la producción local, la importación, y después, viste, voy a hacer una consideración más de tipo general. Digo, vos tenés que tomar decisiones de política económica, ¿viste? ¿Cuáles son los principios que deben primar esas medidas? Bueno, el gobierno dice la libertad, que cada uno pueda elegir lo que hace, está muy bien. Pero ahora, yo diría, desde el punto de vista productivo, mantener un tejido productivo lo más diversificado posible. Es decir, a ver, como concepto general, tener una matriz productiva diversificada siempre fue bueno, porque, eso me lo explicaba un industrial cuando yo había recién terminado, me había recibido, y yo lo escuché diciendo, porque vos no sabés por dónde viene, y menos hoy, te estoy hablando de los 90, pero hoy más con el cambio tecnológico tan veloz, dónde viene el cambio tecnológico nuevo en la próxima, y tener una base productiva en eso, tener conocimientos, tener gente capacitada, empresarios que conocen el sector, es una fortaleza. Bueno, ni te cuento hoy, con las políticas del nearshoring de Estados Unidos. Estados Unidos, Biden 2021, cuando habla del nearshoring, dice, y el reshoring, traigamos la producción de nuevo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta idea de la globalización y de la búsqueda de producir en el lugar donde los costos son menores hizo que traslademos todo a Asia, en particular a China, y al perder la base productiva, perdimos el liderazgo tecnológico, porque la innovación se produce en la fábrica. Claro. Entonces, bueno, te digo, ¿estamos de acuerdo con que tener una base productiva diversificada es una ventaja y es algo que no tenemos que perder? ¿O mejor empezamos a destruir sectores y no importa? Digo, entonces, no sé, eso, porque el precio local en dólares es más alto que el precio internacional. Ahora, ¿con qué dólar? ¿Con un dólar libre? ¿Con un dólar fijado por el mercado? Que tanto nos gusta el mercado. Ah, no, el dólar te lo fijo yo. Un burócrata, digo, no en términos despectivos, sino un burócrata en el Banco Central, en el Ministerio de Economía. Bueno, que esa es la política de Estado de más largo alcance que tuvo la Argentina. Todos. El plan austral, la tablita antes con Martínez de Oz, el plan austral, la convertibilidad 1 a 1, y el cepo con Cristina Kirchner en 2011 hasta hoy, que solo 4 años de Macri no hubo cepo. Vivimos desde 2011 hasta hoy con un tipo de cambio artificialmente fijado. Ahora, vos sos un productor que compite con el resto del mundo. ¿Cómo trasladás tus precios locales al internacional? Con el tipo de cambio. Ahora, ese tipo de cambio no es de mercado. Bueno, entonces te dicen, pero vos vendés 2 veces lo... Bueno, ¿con qué tipo de cambio? Punto 1. Punto 2. ¿Con qué impuestos? Sí, la Argentina, desde Cristina Kirchner acá, tuvo un cambio estructural en su funcionamiento de su economía, que es que el gasto público pasó de 25 puntos del producto, en el promedio 60 a 2000, a 40 y pico, a los 3 niveles estoy hablando. ¿Eso qué significa? Significa emisión, significa deuda y significa mayor presión impositiva. Digo, ¿y eso en qué se traduce? En que los bienes, un auto, una heladera, un textil, tienen entre 30 al 60% de carga impositiva. ¿En qué país del mundo hay eso? Entonces, cuando hablamos de competitividad, cuando comparamos con el resto del mundo, digo, y ni te cuento, digamos, fijémonos a qué tipo de cambio, con qué presión impositiva, ni te cuento el financiamiento. No existe el sistema financiero en la Argentina. El sistema financiero es un tenedor de deuda del sector público, del Banco Central. Es el mejor negocio. Sí, y es el que lo llevaron. Y 6% del producto es el crédito. 6%. Digo,
Ni que hablar del costo de la logística, de los caminos, de la falta de infraestructura de trenes, Bueno, entonces, ¿en qué condiciones produzco para que vos me midas y me digas, no, te voy a abrir, no te voy a dejar los impuestos que tenés, te voy a manejar el tipo de cambio arbitrariamente? Dame una. Sí, pareciera, Federico, que estamos en estos vaivenes, en este péndulo que hablábamos al comienzo, estamos en un momento de un péndulo en donde, esto ya lo hemos visto en otras situaciones, no significa que vaya a pasar lo mismo, en donde la industria argentina, la manufacturera sobre todo, no es competitiva. Son todos prohijados por el Estado, son todos negociados, son todos amigos del poder o que buscan todo el tiempo tener una ventaja. No está claro si eso es por convencimiento, que el gobierno vuelve a instalar eso como discurso de época, que hay una parte de la población que lo ha comprado. No digo todos los que lo han votado, pero hay una parte de la población que lo ha comprado, o también forma parte de política. La sensación que hay es que, salvo en su momento, cuando liberaron las prepagas, y a las pocas semanas dijeron, salvo esa excepción, en general han dejado fluir. Sí, yo te vuelvo a decir, digamos, es cierto lo que decís, al día de hoy es cierto lo que decís, digo, la imagen es esa. Y bueno, el presidente vino a la UIA el Día de la Industria y dio un discurso, viste, muy agresivo para los que lo estaban invitando, claro. Digo, visto desde ahí, no diciendo, bueno, ustedes, prebendarios, le sacaban al campo, ¿no? Viste, digo que, bueno, por eso, es una historia, para mí, que no se corresponde con la realidad, pero además, bueno, es un relato que como bien decís, a una parte de la sociedad compra. Digo, hay algunos economistas que son convencidos partidarios de esto dentro del gobierno, cerca del gobierno. Hay otros que no, y que por eso me parece que es una película in progress. Yo apostaría a que va a primar un mayor equilibrio en estas visiones, porque también, de nuevo, lo que decís es cierto, que dejaron correr, también es cierto que hubo más amenazas que hechos concretos. Está bien, hay una apertura incipiente, bueno, de nuevo también, por ejemplo, otro tema donde me parece que hay que dejar de lado la ideología y mirar qué pasa en el mundo. Los reglamentos técnicos, ¿viste? Lo que establece, digamos, las regulaciones sobre los medicamentos, sobre los alimentos. Entonces, esta idea que si se pueden vender en Estados Unidos o en Europa, también se puede vender acá. Bueno, mira, yo te voy a decir algo, a lo mejor no lo sabía, pero los reglamentos técnicos se utilizan como un arma de protección y de negociación. Te pongo un ejemplo, digo, porque además lo quise hacer en un momento de mi vida. Yo viví tiempo afuera y digo, vos tratá de exportar un auto de Europa a Estados Unidos, o una moto de Estados Unidos a Europa. No podés. ¿Por qué? Por estándares medioambientales. Ok, entonces vos decís, bueno, para uno de los dos tiene que tener estándar más alto. No, son distintos. Entonces, bueno, pero no podés. Bueno, entonces, ¿qué es? Nada, que protegen el mercado para su producción local. Totalmente. Bueno, tiene lógica. Tiene lógica, obvio. Tiene lógica y negocian y qué sé yo. Bueno, digo, ahora vos me decís, mira, ¿sabés qué? La Argentina está sobreregulada. Sí, estoy de acuerdo. Por eso digo, la tarea de Federico Sturzenegger, con convicción, es muy bueno en un montón de cosas y lo apoyo.
Y hay otras que digo, bueno, mirá, como te decía, el tema de la chatarra, por poner un ejemplo. Sí, sí. Pero este otro tema también, ¿viste? Analicémoslo un poco, ¿viste? No, libre importación de medicamentos. Si vienen de la India y una Claro. gobernación lo quiere comprar, Claro, perfecto. Claro, que además, ¿sabes qué? ¿Cuál es el otro problema? Que tenés que saber dónde lo produjeron, en qué laboratorio. Digo, no es todo, porque además viene a granel, andás a ver si es lo mismo que se consume o no. Bueno, tenés que tener mecanismos, digamos, tus organismos de control. Más en este, te vuelvo a decir, más en este mundo, que volvió a ser un mundo de negociaciones en el comercio internacional, y más allá de nuevo, de las cuestiones de seguridad alimenticia Entonces, de nuevo, ahí, viste, hay que tener una mirada más realista, más apegada a mirar qué hace el resto del mundo y por qué lo hace y tratar de entender. Pero si lo hace, digamos, Estados Unidos, Europa, Asia, Brasil, México, bueno, qué sé yo. Entonces, me parece, pero por eso, yo no, digo, Javier, muy sinceramente, yo no compararía este proceso con los anteriores. Digo, sí, al día de hoy, pero me decís, ¿hay similitudes con lo que pasó en la convertibilidad? Sí, hay similitudes. Hay un posible escenario que sea eso, pero bueno, depende de nuevo de qué hagan, de que escuchen a De Pablo, por ejemplo. Sí, ¿entendés? Y que además lo explica muy bien y es muy razonable y son las cosas que también yo en mi caso vengo planteando. Digo, el otro día escribí un artículo sobre apertura importadora o exportadora. Lo que discutíamos a fines de los 80, en los 80, Banco Mundial, ¿viste? ¿Con qué tipo de cambio nos vamos a abrir al mundo? Lo que te decía, ¿con qué tipo de cambio? Pues digo, de nuevo, después discutir esto de bajamos aranceles, quitamos regulaciones, cosas, bueno, ¿con qué tipo de cambio? Claro. Que era muy, muy loco a propósito de la invasión de brasileños este fin de semana por la final de la Copa Libertadores, los mismos que hace un año venían acá y quemaban los billetes de 1.000, los rompían en la cara de los argentinos para mostrarle que no valía nada, ahora quejándose de los precios y no yendo ni a un shopping, no yendo a ningún centro de compra, solamente comiendo y bebiendo lo principal y quejándose del nivel de precios, porque claro, la Argentina o el índice Big Mac, hace un año éramos de los más baratos del mundo y hoy somos de los más caros del mundo. Es difícil explicar eso. Nosotros lo tenemos súper incorporado, porque forma parte de este péndulo. Pero una locura. Por eso te digo, quiero decir, tengamos un poco seamos, tengamos compasión, digamos, tengamos con nuestros productores, digo, porque es muy loco tener que planificar en la Argentina, ¿viste? Digo, y ahora tenés un problema, yo vengo hablando también con empresas grandes, y tenés un problema con el aumento de sueldos en dólares. Claro. Es decir, cuando vos le ajustás por la inflación, le ajustás en dólares. Disparate, ¿viste? Digo, insostenible para la competitividad. Entonces, y viste, bueno, esta amenaza de, no, vamos a bajar al 1% el crawling, la mini devaluación, y vamos a hacer un peso más fuerte, no vayan por ahí, ¿viste? Digo, entonces, digo, el panorama es complicado con esto. Ahí viene, digo, la economía argentina es la economía más volátil del mundo, ¿viste? Digo, y la verdad que comportamiento de 2011 para acá, ¿viste? Es de un estancamiento secular en términos de Producto Bruto Per Cápita, con caída del Producto Bruto Per Cápita. Digo, no sé, estamos, ¿no es cierto?, 50 años estancados. Federico, y teniendo en cuenta esta historia, hoy, ¿cómo sobrevive una pyme? ¿Qué hace una pyme para sobrevivir? Hay una parte donde, bueno, esperemos a ver cómo se acomodan los melones. Y hay otra parte donde decís, bueno, pero mientras tengo que seguir produciendo, seguir pagándole a los proveedores, seguir pagando al personal. ¿Cómo se las rebusca hoy una pyme para sobrevivir, te digo, en esta situación? Sea de manufactura o sea de servicio. Sí.
Bueno, mirá, yo creo que algunas pistas ya las dimos en el diagnóstico que hice. Parte, lamentablemente, ajustando la planta de personal, que es lo que se está viendo. Por otro lado, también si la señal de precio es importar porque no podés producir y la importación es barata, trayendo bienes importados. Y la otra cuestión también que es cierto, viste que, porque te decía antes, digo, cuanto más grande seas, cuanto más líneas de productos tengas, también podés jugar con esto, con ver qué producto pones en el mercado, cuál sacás y demás. Y los más chicos tienen menos herramientas y bueno, y son los que más están sufriendo. Pero mira, respecto a eso también es interesante el pasado, ¿no es cierto? Mirar. Digo, respecto a esto de la sobrevaluación cambiaria. Sí. Digamos, la Argentina está digamos, no queriendo mover el dólar, moviéndolo poco, ¿viste? Brasil devaluó 20%, probablemente todo indica que si Trump hace lo que dijo, el dólar se sobrevalúe, porque, digamos, si Trump pone aranceles, sube todos los aranceles a cross the board, como dice que va a ser, eso va a significar precios más altos en el mercado interno. Si baja los impuestos a los ricos, va a significar mayor déficit fiscal. Digamos, si hay inflación y tenés mayor déficit fiscal, vas a tener que subir la tasa para bajar la inflación y para recoger financiamiento. Eso va a hacer que aparezca el superdólar. Puede haber un escenario muy complicado para Argentina si se ata el tipo de cambio a un tipo de cambio fijo. Ahora, como alguien me dijo, un analista, dice, bueno, va a haber una segunda etapa, dice, porque ahora quieren mostrar que pueden domar al monstruo de varias cabezas que nadie domó, que es la inflación. Entonces, una vez que lo haces, en la segunda etapa podés devaluar, el pass-through, digamos, el pase a la inflación puede ser menor, y además le decís, bueno, esto va a ser temporario y vamos a volver, la inflación la tenemos contenida. Bueno, puede ser, ojalá ojalá busquen mecanismos de nuevo, de equilibrar esto digamos, la competitividad con la desinflación, porque si no va a ser muy difícil, Javier, para las empresas competir, porque te quería decir lo del pasado. Pues, bueno, la convertibilidad se acabó cuando Brasil maxi devaluó, se acabó la convertibilidad. Bueno, ahí pero ahí tenías un régimen que te establecía por ley que no podías devaluar. Hoy no, hoy podés devaluar. Entonces, pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, cuando esta idea de que vos podés ganar mucha productividad por las reformas de desregulación, de baja de impuestos, si tenés superávit fiscal, todo eso es cierto y bienvenido. Ahora, en general, los gobiernos tienden a sobreestimar el impacto de esas mejoras. Decirte, bueno, no, el tipo de cambio te lo dejo fijo y perdés pero yo te voy a dar... Y la verdad es que eso no funciona porque esas mejoras son en el largo plazo y son acotadas, ¿viste? Y ahí está lo de... Yo los otros días en el artículo que te decía, apertura importadora-exportadora, recuperaba lo del lanzamiento de la convertibilidad. Juan Yach, viceministro de Cavallo, diciéndola tal cual, es un textual de un discurso de él en un seminario, que tengo ahí el papel amarillo. Guardado. Claro, diciendo, la Argentina va a mejorar 30% la productividad porque vamos a devolver impuestos y porque mejoramos los servicios. Cavallo fue aún más temerario, dijo, Argentina se va a sobrevaluar en términos reales porque la mejora de productividad va a ser inmensa. Va a ser superior vamos a sobrevaluarnos respecto a Estados Unidos porque vamos a tener más productividad. Bueno, viste, todas cosas. Sí, la Argentina mejoró la productividad en la época de la convertibilidad, pero no para eso. Y en el medio quedaron muchas empresas que eran muy productivas, que tenían alta productividad, pero que no alcanzaban
a vencer los problemas que generaba la sobrevaluación cambiaria, la importación y demás. Y eso que Cavallo intentó muchas cosas. Digo, y esta es otra diferencia con el actual equipo económico. Digo, Cavallo sabía que había un problema con los transables. Bueno, lo que decíamos antes, ¿cierto? Y ¿te acordás que lanzó planes de competitividad? Claro, eso en el 2001, claro, pero también en los 90, ¿te acordás que reducía impuestos decía primero a los transables? Claro. Bueno, hoy no está esa percepción en el equipo económico. Digamos que tenés ahí un problema y que tenés que tratar de ayudarlos para que no se fundan, digamos, que, bueno, es un poco, de nuevo, lo que dice de Pablo. Federico Poli, economista, director ejecutivo del Observatorio PYME, gracias por este rato en el streaming de Ahora Play, ¿viste? No nos cortan, no tenemos que ir a un corte publicitario, la cucaracha diciendo, no, mira ahora... Sí. No, podemos hablar tranquilo, puedo no interrumpirte. Total. Cosa que en la tele no se puede. No, ni en la tele ni en la radio. Esto es más descontracturado. Totalmente. Y nos permite entender un poco lo que estamos viviendo. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a vos, Javier. De verdad.